Lo primero que noté sobre el dragón no era sus escamas doradas, o la forma en que sus ojos ámbar rastrearon todos mis movimientos, con una inteligencia que hizo que mi columna vertebe. Eran sus garras. Ellos fueron manchados de un amarillo verdoso, enfermo, como si alguien los hubiera sumergido en desechos radiactivos. Pero lo sabía mejor. Esa decoloración vino de estar de pie en su propia cintura, para quién sabe cuánto tiempo en cualquier infierno, Dr. Margaret Thornfield lo había sacado. Fácil allí. Pequeño. Susurré, manteniendo mi voz baja y estable cuando la puerta portadora se abrió. El dragón surgió como un gato que se desprendió de una alienígena astronave. Cada movimiento calculado y cauteloso. Sus alas, no más, grandes que mis manos, temblaron contra sus costados. Nadie te va a lastimar aquí. Mi nombre es Catherine Sterling, pero todos me llaman Kit. Dirijo el Centro de Rehabilitación Exótica de Sterling a las afueras de Denver, Colorado. Somos uno de los únicos 3 instalaciones en América del Norte con licencia para manejar criaturas mágicas de clase 4, que incluye dragones. Mayoría la. Gente piensa que los dragones son solo mitos, historias de novelas de fantasía. Están equivocados. Los dragones son reales. Son altamente regulados. Y desafortunadamente, son traficados por delincuentes que ven señales de dólar en lugar de seres vivos. El Little Dragon dio su primer paso tentativo en la mesa de examen. Sus escamas atraparon la luz, creando una cascada de oro y bronce que habría sido impresionante si no fuera por la negligencia obvia. Los parches de escamas fueron falta, probablemente por el rascado inducido por el estrés. Su cola, que debería haber sido recta y orgullosa, tenía un ligero kink cerca de la punta, probablemente de que se mantenga en una jaula demasiado pequeña para un crecimiento adecuado. Señor Reynolds, llamé a mi asistente, un ex veterinario de la Fuerza Aérea de 1972 años que lo había visto todo y algo más. Tráeme el neutralizante solución. Necesitamos limpiar esas garras antes de que se acelere la infección. Thomas Reynolds apareció en la puerta. Su cara desgastada se arrugó en un ceño fruncido cuando vio a nuestro nuevo paciente. Dulce, misericordia, ¿qué le hicieron a esta pobre criatura? Dragon Mill, dije, las palabras de gustación amargo en mi boca. El equipo del Dr. Thornfield lo allanó ayer, 47 dragones, en un sótano destinado a tal vez 10. Este pequeño tiene suerte de estar vivo. El dragón hizo un sonido en algún lugar entre un chirp y un gruñido. Un ruido que aprendí significaba incertidumbre en lugar de agresión. Lentamente, extendí mi mano palm arriba, dejándolo atrapar mi aroma. Los dragones tienen un sentido del olfato increíble, aproximadamente 300 veces más poderoso que un sabueso de sangre. Literalmente pueden oler tus emociones, lo que significa que no puedes fingir que la calma a su alrededor. Hola, dije suavemente. Te voy a llamar Aurelius. ¿Cómo es ese sonido? Inclinó la cabeza, considerando. Luego tocó su hocico en mi palma. El gesto fue tan gentil, tan confiando a pesar de todo lo que había pasado, que sentí que mis ojos comenzaron al agua. Después de 20 años en este negocio, pensaría que habría desarrollado una piel más gruesa. Pero cada rescate todavía me llega. Muy bien, Aurelio. Necesitamos cuidar esas garras. La acumulación de enzimas de los desechos está comiendo a través de las capas de queratina. Todavía no es doloroso, pero será si no actuamos rápido. El señor Reynolds regresó con la solución, neutralizante, una mezcla patentada que desarrollé con un amigo bioquímico de la Universidad Estatal de Colorado. La fisiología del dragón es fascinante y frustrante en igual medida. Sus escamas son esencialmente paneles solares vivientes que absorben energía desde la luz solar para complementar su dieta carnívora. Pero esa misma sensibilidad los hace vulnerables a quemaduras químicas por exposición prolongada a productos de desecho. Sostenerlo estable, yo instruido,
aunque Aurelius parecía notablemente tranquilo para un dragón que acababa de ser rescatado. Entran algunos dragones luchando, toda ira y miedo. Otros, como Aurelius, parecían entender algún nivel que estamos tratando de ayudar. Bajé un paño suave en la solución y comencé a trabajar en su garra delantera derecha. La tinción fue profunda, probablemente semanas de acumulación. Mientras trabajaba, no pude ayuda. Pero piense en el monstruo que hizo esto. Dragon Mills es el equivalente de reptiles de Puppy Mills, excepto peor, porque los dragones son sensibles. Entienden lo que les está pasando. Ellos saben que son siendo criado con fines de lucro. Sus huevos se vendieron en el mercado negro por 50,000 cada uno para los coleccionistas que desean mascotas exóticas, pero no tienen idea de cómo cuidarlas. Tú sepa, dijo Reynolds, preparando las herramientas de preparación. En mi día, habríamos encadenado a cualquiera que haya tratado a un animal como esto. Diferentes momentos, Tom, respondí, aunque compartí su sentimiento. En estos días, tenemos que conformarnos con sentencias de prisión de 10 años y 100,000 multas. Aurelius observó nuestro intercambio con esos notables ojos ámbar. Los dragones entienden más discurso humano de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Los estudios tienen mostrados que pueden comprender alrededor de 2,000 palabras, aproximadamente equivalentes a un niño de 4 años. Algunos investigadores creen que entienden aún más, pero simplemente eligen no dejarlo. Después, trabajando con ellos durante 2 décadas, me inclino a estar de acuerdo con los investigadores. Muy bien, amigo. Ahora por lo complicado parte, dije, alcanzando a los clippers especializados. Cañas de dragón crecen continuamente, como los dientes de roedores, y necesita un mantenimiento regular. En la naturaleza, lo harían naturalmente desgaste de las rocas y los árboles trepadores. En una jaula apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Simplemente mantienen crecer hasta que se rizan debajo, haciendo que caminar doloroso. En el momento en que salieron los clippers, Aurelio se transformó de la calma paciente a derviche giratorio. No atacó, afortunadamente, pero se retorció como su vida dependía de evitar a esos clippers. Su cola azotó de un lado a otro, casi tocando más de 500 botellas de acondicionador de escala. Allí me reí a pesar de la situación. Son solo clippers, no un dispositivo de ejecución. Tanto el señor Reynolds como yo me sostuvieron sigue, suficiente para recortar solo una garra. Cuando terminamos los 4 pies, estaba sudando. Tom estaba maldiciendo creativamente en lo que respecta, y Aurelius nos estaba dando una mirada que decía claramente, espero que estés satisfecho con ustedes mismos. Fase 1 completo, anuncié, estableciendo los clippers. Ahora por la parte divertida, la hora del baño. Si pensara que Aurelius tenía opiniones sobre las uñas recorte, no eran nada en comparación con sus pensamientos sobre el agua. En el momento en que lo llevé hacia el dragón especializado estación de baño, una instalación de última generación que había costado más que la mayoría de las casas de las personas, plantó las 4 pies y se negó a moverse. Vamos, Aurelio. Literalmente hueles a un volcado de desechos tóxicos. Esto es para tuyo bien, respondió sentándose, agregando su considerable peso de 40 leva a su resistencia. Para un dragón bebé, fue sorprendentemente pesado. Dragones adultos puede pesar hasta 800 lb con envergaduras que alcanzan 30 pies. Aurelio lo haría, probablemente supere alrededor de 600 Walley en función de su estructura ósea, pero eso fue años lejos. Señor Reynolds, recibí la motivación, llamé. Tom regresó con un frasco de Dragon Treats, bolas de proteínas especialmente formuladas que los dragones encontraron irresistibles. Estaban hechos de venado de origen ético mezclado con suplementos de calcio y un agente de unión eso liberó endorfinas cuando se digieren, básicamente Dragon Candy. Aurelio los alumnos se dilataron en el momento en que atrapó el aroma. Su resistencia vaciló. Eso es a la derecha. Me engañé.
caminando hacia atrás hacia la estación de baño mientras sostenía un regalo fuera de su alcance. Sigue el bonita bola de proteína. Paso por paso reacio, Aurelius me siguió al área de baño. En el momento en que sus garras tocaron la superficie especializada que no es de deslizamiento. Diseñado específicamente para la seguridad del dragón, se dio cuenta de que había sido engañado. La mirada de traición en su rostro era casi humano. Lo sé, lo sé. Soy un terrible persona, pero necesitas este baño, amigo. La estación de baño era una maravilla de ingeniería. El agua se calentó exactamente a 98 grados F, la temperatura óptima para Dragon Comfort. El pH se equilibró cuidadosamente para que coincida con los requisitos de la piel del dragón y el sistema de filtración podía manejar el tipo de desastre que estábamos a punto de crear. Toda la configuración había sido diseñada por un equipo de MIT que es especializado en instalaciones exóticas de cuidado de animales. Encendí el agua gradualmente, comenzando con una niebla suave. Aurelius inmediatamente intentó trepar las paredes, sus garras se apresuraron contra la superficie lisa. Por un momento, parecía un gato tratando de escapar de una bañera, excepto que este gato tenía alas y teóricamente podría respirar si fuera el mayor. Es solo agua, dije con calma, aunque mantuve mi distancia de su cola. Una cola de dragón en la cara, incluso de un bebé, podría romperte la nariz. Mira, mira, hace calor. Es agradable. Me demostré colocando mi mano debajo del spray. Aurelius observó sospechosamente. Sus escamas doradas se oscurecen con estrés. Los dragones pueden cambiar de color ligeramente en función del estado de ánimo, como los camaleones, pero menos dramático. Felices dragones son brillantes y brillantes. Los dragones estresados se vuelven oscuros y mate. Lentamente, con cuidado, comencé a trabajar el agua sobre sus escamas. La escorrentía fue absolutamente repugnante, marrón y verde y colores que no deberían existir en la naturaleza. Semanas de suciedad acumulada se alejó, revelando a la impresionante criatura debajo. Ahí vamos, yo murmurado, trabajando champú de dragón especialmente formulado en sus escamas. Él contenía ácidos suaves que ayudarían a eliminar cualquier parásito sin dañar la delicada estructura de escala. Estás haciendo también, Aurelius, un chico tan valiente. Dejó de luchar y comenzó ronroneo. Sí, el ronroneo de Dragon. No es exactamente como el ronroneo de un gato, más como un cruza entre un ronroneo y una tormenta eléctrica distante, pero significa lo mismo. Satisfacción. El sonido vibrado a través de mis huesos, una sensación que nunca envejece, no importa cuántos dragones trabajó con. Viene, el señor Reynolds observó desde su posición segura fuera de la zona de salpicaduras. Pequeño compañero. Todos son duros, respondí. Trabajar en un parche particularmente terco de mugre entre sus omóplatos donde se conectaron sus alas. Tienen que ser para sobrevivir a lo que los humanos les pusieron a través de. Mientras bañaba a Aurelius, pensé en el molino de dragones del que vendría. El Dr. Thornfield me había enviado el informe inicial. Era cosas de pesadillas. Dragones apilados en jaulas como un edificio de apartamentos distópicos. Sin luz solar, lo que significaba sus escamas no se pudo fotosíntesis correctamente, lo que llevó a trastornos metabólicos, no ejercicio causando atrofia muscular y debilidad ósea. Hembras obligadas a colocar el embrague después del embrague hasta que sus cuerpos cedieron. Machos mantenidos de forma aislada criando, convirtiéndolos en una locura lentamente de la soledad. Los dragones son sociales criaturas. En la naturaleza, viven en grupos familiares llamados alas, generalmente 5 a 8 individuos. Cazan cooperativamente, comparten deberes de cría de niños y tienen un complejo social jerarquías basadas en la edad y la sabiduría en lugar de la fuerza. Su inteligentes seres emocionales que forman vínculos de por vida con sus compañeros de ala.
El aislamiento de un Dragon Meal rompe algo fundamental en su psique. ¿Cuántos sobrevivientes? Señor Reynolds preguntó en voz baja, leyendo mi estado de ánimo. 31 de 47. Los otros estaban demasiado lejos desaparecido. El doctor Thornfield tuvo que hacer la llamada. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Eutanasia. A veces era el más amable opción, aunque nunca se sintió amable. Se sintió como un fracaso, como si no hubiéramos trabajado lo suficientemente duro o lo suficientemente rápido como para salvarlos. Aurelius debe haber sentido mi estado de ánimo oscuro, porque giró la cabeza y acarició mi brazo. El gesto era tan inesperado, tan realmente reconfortante que tuve que parpadear las lágrimas. Aquí estaba este bebé traumatizado, apenas 2 años mi estimación, tratando de consolarme. «Tienes toda la razón», le dije, reanudando su baño con una determinación renovada. «No hay pensamientos tristes hoy. Hoy se trata de nuevos comienzos». Después de lavarlo a fondo, pasé al tratamiento de acondicionamiento. Dragón, las escamas necesitan engrasamiento regular para mantener su flexibilidad y resistencia al agua. En la naturaleza, los dragones producen los aceites, pero el estrés y la desnutrición pueden cerrar la producción de aceite. Aurelio, las escamas eran secas y frágiles. Algunas de ellas comenzaron a agrietarse en los bordes. El aceite de acondicionamiento fue otro de mis innovaciones. Una mezcla de 17 diferentes los aceites vegetales que imitaban el sebo del dragón natural. Había tomado 3 años de investigación y más lotes fallidos de los que me importaba recordar, pero el producto final fue tan efectivo que los zoológicos a través del país lo ordenó por el galón. Mientras trabajaba el aceite en las escamas de Aurelius, comenzó ronroneando más fuerte. La vibración se intensificó hasta que pude sentirla en mi cofre, una sensación que los controladores de dragones llamaron resonancia. Era un signo de profundo confía, algo que generalmente tardó meses en lograr. El hecho de que Aurelius estaba resonando después de On Hour habló mucho sobre su personaje. «Eres especial, ¿no?», murmuré, trabajando aceite en las delicadas escamas alrededor de sus ojos. «Alguien te crió por temperamento, no solo mira». Eso fue la trágica ironía de Dragon Mills. A menudo producían dragones con maravillosas personalidades porque los dragones dóciles eran más fáciles de manejar en condiciones estrechas. Pero esos mismos gentiles los dragones sufrieron más por el aislamiento y la negligencia. «Muy bien, tiempo para enjuagar y secar», anuncié. El ciclo de enjuague fue más suave de lo esperado. Aurelius aparentemente había decidido que el agua no era su enemigo mortal después de todo. Incluso extendió sus alas para que yo pudiera enjuague debajo de ellos, revelando una membrana tan delgada que pude ver la luz a través de ella. Dragon Wings son ingeniería marvelas, capaces de generar suficiente ascensor para transportar criaturas que por todas las leyes de la física no deberían poder volar. Los científicos todavía discutían sobre cómo lo lograron. La estación de secado era esencialmente un cabello gigante secadora diseñada para dragones. Utilizó la circulación de aire calentado a escamas secas sin causar choque térmico. La temperatura se controló cuidadosamente para evitar el sobrecalentamiento y el flujo de aire fue calibrado para evitar dañar las membranas del ala. A Aurelius le encantó. Se extendió sus alas de par en par, dejando que el aire cálido fluya sobre él, y su ronronización alcanzó niveles casi sísmicos. Sus escamas comenzaron para brillar mientras se secaban, revelando una iridiscencia que no había esperado. Él no era solo oro, era oro con matices de cobre, bronce e incluso indicios de verde en la luz derecha. ¿Mirarías eso? «El señor Reynolds», dijo admirador, «es un dragón de atardecer. No he visto uno de esos en 15 años. Dragones del atardecer eran un color raro transformado, alabado por los coleccionistas, lo que probablemente explicaba por qué Aurelius había estado en ese molino.
Alguien había estado tratando de criar más dragones del atardecer, usándolo como stock de cría a pesar de su corta edad. El pensamiento hizo que mi sangre hierva. Obtengamos sus medidas para el registro, le dije, empujando por mi ira. Conseguirla emocional no ayudaría, Orurelio. Medir un dragón requiere equipos especializados y un sujeto cooperativo. Afortunadamente, Aurelius parecía estar de buen humor. Probablemente gracias a la endorfina se apresura de las golosinas y el baño tibio. Se quedó quieto mientras yo usaba el sistema de medición de láser para grabe sus dimensiones. Altura en el hombro de 18 pulgadas, longitud desde el hocico a consejo de cola, 4,3 pulgadas, envergadura 3,7 de peso, 41,3 leve. Ingresé los datos en Mina de Sinodi, el sistema informático. Él está en realidad mejor forma de lo que esperaba. Desnutrido, pero no de manera crítica. Alguien lo estaba alimentando al menos, señor. Reynolds, observado. Probablemente manteniéndolo más saludable para la reproducción, respondí asco. No puedo ganar dinero con un muerto dragón. El paso final en el tratamiento inicial de Aurelius fue la exploración de salud. Los dragones no podían pasar por las máquinas de resonancia magnética tradicionales porque sus escamas contenían pequeñas cantidades de magnético minerales que destruirían el equipo. En su lugar, utilizamos un sistema de ultrasonido especializado desarrollado por la Universidad Veterinaria en Cornell. Bien, Aurelius, esto podría hacerle cosquillas un poco, advertí, aplicando el gel conductivo a su pecho. Se retorció al principio, haciendo un sonido que definitivamente era el equivalente del dragón de las risas. Los dragones tienen cuerdas vocales sorprendentemente sofisticadas capaz de producir cientos de sonidos distintos. Los investigadores han identificado al menos 50 que tienen significados consistentes en todas las poblaciones de dragones, lo que sugiere un lenguaje rudimentario. El ultrasonido reveló lo que temía. Aurelius tuvo las primeras etapas de la enfermedad ósea metabólica de deficiencia de calcio. Su hígado mostró signos de estrés por una dieta pobre. El corazón estaba ligeramente agrandado, probablemente por el estrés constante del cautiverio. Todas las afecciones tratables, pero requerirían meses de manejo cuidadoso. ¿Plan de tratamiento?, preguntó el señor Reynolds, ya sabiendo la respuesta. Exposición de lámpara UV de espectro Full SP 4 horas diarias. Suplementos de calcio en su comida. Medicación de soporte hepático durante 6 semanas. Semanalmente ultrasonidos para monitorear su corazón y mucha socialización para abordar el trauma psicológico. Hablando de socialización, dijo Tom mirando su reloj. Beatriz debería despertarse de ella siesta pronto. Beatriz fue nuestro dragón de terapia residente, un gigante gentil que he estado con nosotros durante 8 años. Ella tenía un regalo, por ayudar a que los dragones traumatizados se ajustaran a sus nuevas vidas. Si alguien pudiera ayudar a Aurelius, sería ella. Vamos a dar él unos días para establecerse primero. Decidí que tenía suficiente emoción por un día. Llevé a Aurelius a su recinto temporal, una espaciosa habitación con escalada estructuras, lámparas UV, calibradas para imitar la luz solar natural y una roca calentada para basking. Era el paraíso en comparación con donde venía, pero aún dudaba en el umbral. Lo sé, yo dijo suavemente. Los nuevos lugares dan miedo, pero te prometo, Aurelius, aquí es donde tu vida mejora. Nin me miró con esos ojos ámbar. Entonces lo hizo algo que detuvo mi corazón. Él sonrió. Los dragones pueden sonreír, aunque la mayoría, la gente no lo reconoce. Las esquinas de sus bocas aparecen ligeramente y sus ojos se arrugan en los bordes. Es sutil, pero inconfundible, una vez que sepa qué buscar. Ese es mi chico valiente, dije, mi voz llena de emoción. Orurelius entró en su nuevo hogar con su cabeza se mantuvo alta. Inmediatamente fue a investigar la estructura de escalada, sus garras haciendo clic en la madera natural.
En cuestión de minutos, había encontrado la percha perfecta cerca de la lámpara ultravioleta y se estableció con un suspiro contento. «Él va a estar bien», dijo Reynolds, poniendo una mano en mi hombro. «Todos van a estar bien», respondí. «Los 31 de ellos, lo que sea necesario». En las próximas semanas, la transformación de Aurelius fue nada menos que milagroso. Sus escamas se volvieron más brillantes todos los días como apropiado la nutrición y la exposición a los rayos UV funcionaron su magia. Las manchas verdes en sus garras desvinte por completo, revelando queratina negra saludable debajo. Su personalidad comenzó a surgir, juguetona y cariñoso, con una racha traviesa que nos mantuvo a todos alerta. Desarrolló un aficionado particular por robar bolígrafos de mi escritorio y acaparándolos en su nido. Los encontraría escondidos debajo de su cojín para dormir como tesoro, junto con tapas de botella, monedas y una vez inexplicablemente mis gafas de lectura. Los dragones son coleccionistas notorios, atraídos por objetos que atrapan su interés, por razones solo que entienden. El día que yo le presentó a Beatriz fue un punto de inflexión. Ella era todo lo que Aurelius aún no estaba. Masivo, seguro y radiantemente saludable. Sus escamas eran un verde esmeralda profundo que se brillaba como joyas a la luz. A 200 lb y con una envergadura de 12 t, ella eclipsó a Little Aurelius. Observé nerviosamente mientras ellos se reunió en el patio de socialización, un recinto de medio accesorio con árboles reales, un estanque y mucho espacio para establecer distancias cómodas. Las presentaciones de Dragon podrían ir de lado rápido si no se gestionó adecuadamente, pero no necesito preocuparme. Beatrice se acercó lentamente, ella movimientos deliberados y no amenazantes. Bajó la cabeza al nivel de Aurelius e hizo una suave cruna sónido que solo la escuché hacer con crías. Aurelius respondió con un chirrido tentativo. Luego, para mi asombro, se frotó la cabeza contra su cuello en un gesto de sumisión y confianza. «Mirarías eso», Reynolds dijo maravillosamente. Ella lo ha adoptado, y ella lo había hecho. A partir de ese día, Beatrice y Aurelius fueron inseparables. Ella le enseñó a cazar adecuadamente el pez vivo que almacenamos en el estanque. Ella le mostró los mejores lugares para tomar el sol y cómo usar sus alas para el equilibrio mientras subía. Mayoría es importante destacar que ella le dio lo que nunca había tenido, una familia. 3 meses después de su rehabilitación, Aurelius logró un hito que hizo que todos celebraran. Él voló. No estaba lejos, solo un deslizamiento desde su percha favorita hasta el suelo, pero fue el vuelo. Sus alas ahora completamente curado y fuerte. Atrapó el aire con un sonido como seda que se rompió en el viento. Él aterrizó torpemente, cayendo la cabeza sobre la cola, pero la expresión de pura alegría en su rostro era inolvidable. ¿Has visto eso?, le grité al señor Reynolds, que estaba mirando desde la cubierta de observación. Él voló, aproximadamente. ¡Tiempo! Tom volvió a llamar, sonriendo ampliamente. Estaba empezando a pensar que había olvidado que tenía alas. Aurelius pasó el resto del día a practicar cada intento un poco más fuerte, un poco más controlado. Beatriz se observó como un padre orgulloso, ocasionalmente demostrando una técnica adecuada con sus propios vuelos elegantes alrededor del recinto. Por Sunset Aurelius pudo manejar vuelos cortos entre perchas. Sus escamas doradas capturan la luz, como una llama viva contra el cielo. Esa noche, mientras hice mis rondas finales, encontré a Aurelius y Beatrice acurrucados en el plataforma más alta en el recinto. Aurelius estaba profundamente dormido, con la cabeza escondida bajo el ala de Beatrix ronroneando suavemente en sus sueños. Beatrice estaba despierto, sus ojos antiguos mirándome con lo que solo podría describir como gratitud. «Gracias», le susurré, por mostrándole cómo ser un dragón nuevamente. Ella parpadeó lentamente, un gesto de reconocimiento y afecto, en dragón lenguaje corporal.
Luego metió la cabeza debajo de su ala para unirse a Aurelius en el sueño. 6 meses después de su rescate, Aurelius era irreconocible de la criatura manchada aterrorizada que había surgido de ese portador. Sus escamas brillaban como oro pulido. Sus alas eran fuertes y seguras, y su confianza había florecido. Había ganado 60 leva de peso saludable y cultivado 8 de largo. Pero más que los cambios físicos, fue su espíritu el que realmente se había curado. Saludó todas las mañanas con entusiasmo corriendo Beatatrice hasta el estanque para el desayuno. Jugó con los juguetes de enriquecimiento que proporcionamos, resolviendo alimentadores de rompecabezas diseñado para desafiar su inteligencia. Incluso comenzó a mostrar interés en los dragones femeninos en el vecino recinto, aunque todavía era demasiado joven para la cría, y nunca lo someteríamos a eso de todos modos. Nuestras instalaciones no se reproducen, solo rescatamos y rehabilitamos. El día Dr. Thornfield visitaba para ver a los sobrevivientes de la incursión de la fábrica, no podía creer la transformación. ¿Es esto lo mismo? ¿Dragón? Preguntó, viendo a Aurelius ejecutar una inmersión en espiral perfecta para atrapar un pez. El que tiene las garras manchadas que ni siquiera podían pararse correctamente. Lo mismo, confirmé con orgullo. Aurelius ha superado todas las expectativas, todos dijo, mirando los informes de los otros 30 sobrevivientes. Su instalación ha trabajado milagros. No milagros, corregí. Solo cuidado adecuado, buena nutrición y mucho amor. Es sorprendente lo que los dragones pueden superar cuando se les da la oportunidad. El Dr. Thornfield asintió pensativamente. La prueba para los operadores de la fábrica es el próximo mes. ¿Estarías dispuesto a testificar? El jurado necesita comprenda lo que pasan estas criaturas, cuán inteligentes y sensibles son. Absolutamente, dije sin vacilación. Esos monstruos necesitan enfrentar justicia por lo que hicieron. El juicio fue una sensación de medios. Los fábricas de dragón eran lo suficientemente raros como para que cada busto fuera noticias nacionales, y esta había sido una de las más grandes jamás descubierto. Los operadores, una pareja llamada Blackstones, habían estado ejecutando el molino durante 8 años, produciendo cientos de dragones para el mercado negro. Enfrentaron cargos de crueldad animal, tráfico de en peligro de extinción especies y evasión fiscal, entre otros. Testé durante 3 horas mostrando al jurado fotos de Aurelius cuando llegó por primera vez. Sus garras manchadas y escamas aburrido, en comparación con las imágenes recientes de él volando a través del centro de rehabilitación. Expliqué la inteligencia del dragón, su capacidad emocional, sus necesidades sociales. Describí lo físico y daño psicológico causado por las condiciones del molino. Cuando terminé, varios jurados estaban llorando. Las Piedras Negras fueron condenadas por todos los cargos. 40 años en prisión federal cada uno, más 5 millones en multas. No fue suficiente en mi opinión, pero fue algo. Más importante aún, envió un mensaje a otros posibles operadores de Dragon Mill. La sociedad estaba mirando, y nosotros no toleraría esta crueldad. El día después del juicio, encontré a Aurelius esperándome en la puerta de su recinto, algo que nunca había hecho antes. Cuando entré, se acercó a yo y colocamos su cabeza contra mi pecho, justo sobre mi corazón. Nos quedamos allí para un largo momento, dragón y humano, conectado por algo más profundo que las palabras. De nada, susurré, entendiendo de alguna manera que esta era su forma de decir gracias. Un año después de su rescate, Aurelius enfrentó su mayor desafío todavía. Un equipo de filmación de National Geographic quería documentar el proceso de rehabilitación, y Aurelius era elegido como su tema principal. La idea de extraños con cámaras que lo siguieron me preocupó. ¿Activaría su trauma? ¿Retrasó su progreso? No necesito haberme preocupado. Aurelius tomó las cámaras como él nació para ellos.
Mostró sus habilidades de vuelo, demostró su resolución de problemas habilidades con alimentadores de rompecabezas e incluso parecían posar para los primeros planos. La tripulación estaba encantada. Es un natural. Ella directora, una mujer llamada Patricia Winters, me dijo. Es como si él entendiera lo que estamos tratando de hacer. Probablemente lo haga, respondí. Los dragones son mucho más conscientes de lo que la mayoría de la gente cree. El documental titulado Second Last Posibilidades dentro de los Centros de Rehabilitación del Dragón de Estados Unidos se emitieron 6 meses después con aclamación crítica. Ganó 3 Emmys y provocó una conversación nacional sobre el bienestar del dragón. Las donaciones a nuestras instalaciones aumentaron 500%, lo que nos permite construir 2 recintos nuevos y contratar personal adicional. Pero la mejor parte fue el impacto en los enjuiciamientos de Dragon Mill. El documental condujo a 15 nuevas investigaciones y 8 convicciones. Las legislaturas en 12 estados fortalecieron su animal. Las leyes de crueldad incluyen específicamente dragones. El gobierno federal asignó 10 millones al bienestar del dragón aplicación. Aurelius se había vuelto sin querer la cara del dragón rescate. Su historia tocó a millones de personas que nunca antes habían pensado en el bienestar del dragón. Letras vertidas de niños que querían convertirse en rehabilitadores de dragón, desde adultos que ofrecen hasta voluntarios, de otras instalaciones, solicitan consejos sobre cómo tratar a los sobrevivientes de la fábrica. A través de todo, Aurelius permaneció notablemente sin cambios. Todavía robó bolígrafos de mi escritorio. Él todavía acurrucado con Beatrice todas las noches. Todavía saludaba cada día con entusiasmo y alegría que parecía imposible dado su comienzo traumático en la vida. 2 años después de su rescate, Aurelius logró algo que nunca había atrevido a esperar. Fue seleccionado para el programa Guardian, una iniciativa que emparejó rescató dragones con equipos de búsqueda y rescate. Su inteligencia, temperamento y habilidades de vuelo lo convirtieron en un ideal candidato. El entrenamiento fue riguroso. Los dragones tuvieron que aprender a trabajar con manejadores humanos, seguir comandos complejos y mantenga la calma en situaciones caóticas. Tenían que poder localizar a las personas por aroma, navegar por terreno peligroso y a veces lleva suministros a varar de víctimas. Era un trabajo exigente que solo los dragones más excepcionales pudieran manejar. Aurelius se destacó en cada desafío. Su manejador, una antigua Marina SEAL llamado Capitán James Morrison, se sorprendió por sus capacidades. He trabajado con perros militares durante 20 años. El Capitán Morrison me dijo durante una visita de entrenamiento. Pero Aurelius está algo completamente además. Él entiende el contexto, anticipa las necesidades, hace decisiones independientes, cuando sea necesario. No solo sigue los comandos, es pensando. La primera prueba real llegó durante una tormenta de nieve en las montañas rocosas. 3 esquiadores quedaron atrapados por una avalancha, su ubicación desconocida. Los métodos de búsqueda tradicionales fueron obstaculizados por el clima, pero los dragones podrían volar por encima de la peor de él, y su visión por calor podría detectar el calor del cuerpo nieve. Aurelius los encontró en menos de 1 hora. Localizó sus firmas de calor debajo de 8 pies de nieve y marcó la ubicación para los equipos de rescate. Los 3 esquiadores sobrevivieron, debido a sus vidas a un dragón que alguna vez había sido considerado desechable por sus criadores. El rescate hizo noticias nacionales. Aurelius se convirtió en un héroe, recibiendo elogios del gobernador de Colorado y el secretario del Interior. Pero el momento que más me importaba llegó cuando uno de los esquiadores rescatados, una madre de 2 llamadas Jennifer Park, visitaron las instalaciones para gracias a Aurelio personalmente. Ella estaba de pie en la cerca de su recinto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Aurelius se acercado. Parecía entender el significado del momento, moviéndose lentamente, suavemente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para
que ella toque su hocico. «Gracias», susurró. «Gracias por darme la oportunidad de ver crecer a mis hijos». El mismo sonido que Beatrice había hecho cuando lo conoció por primera vez. Era un sonido de consuelo, de comprensión, de conexión entre dos almas que habían sobrevivido contra las probabilidades. Mientras los miraba, yo pensé en el viaje que nos había traído aquí, de un bebé manchado de orina y manchado en un portador de un héroe, salvando vidas en las montañas. Fue una transformación que todavía me dejó sin aliento. «Ya sabes», dijo Reynolds, uniéndose a mí en la cerca. «Cuando lo trajiste por primera vez no estaba seguro de que lo lograra. Demasiado trauma, demasiado daño. Yo sé», admití. Yo también tenía mis dudas. «Pero míralo ahora», Tom continuó, orgullo evidente en su voz. «Eso no es solo un dragón rescatado. Ese es un dragón que está rescatando a otros». Tenía razón. Orurelius había pasado de víctima a héroe, de rescatado a rescatador. Su historia tenía que cambiar las leyes, los corazones abiertos y salvadas vidas. No está mal para un dragón que comenzó su vida en una jaula apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Mientras el sol se puso sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de oro que coincidían con las escamas de Aurelius, reflexioné sobre los miles de dragones todavía atrapados en molinos de todo el país. Habíamos ahorrado 31 de esa redada, pero ¿cuántos más había esperando el rescate? «Necesitamos más instalaciones», le dije a Tom. «Más entrenado personal, más recursos, más todo». «El documental ayudó», señaló. «La opinión pública está cambiando». «No lo suficientemente rápido», respondí, viendo a Aurelius extienda sus alas para atrapar los últimos rayos de la luz solar. «Todos los días retrasamos, más los dragones sufren». Tom asintió pensativamente. «¿Qué pasa con una expansión? Esa tierra a el sur está a la venta». Había estado pensando lo mismo. Con el aumento de las donaciones, podríamos pagarlo. Doble nuestra capacidad, tal vez triple. Ahorre más dragones, capacite más para el programa Guardian. Educe a más personas sobre estas criaturas notables. Hagámoslo, decidí. Aurelius puede ser nuestro embajador. Muestre a la gente lo que es posible cuando los dragones tienen una oportunidad. Durante el próximo año, construimos la expansión. 3 nuevos vuelos recintos, un centro médico específicamente para tratar los sobrevivientes de las fábricas y un centro educativo donde los grupos escolares podrían aprender sobre el bienestar del dragón. Orurelius estaba allí para el innovador, la construcción y la gran inauguración, un símbolo dorado de esperanza y resistencia. La Education Center presentaba una pared de fotos que muestran la transformación de Aurelius. Visitante se quedaría paralizado, incapaz de creer que el dragón confiado y magnífico que daba manifestaciones de vuelo era la misma criatura que el bebé asustado y manchado en las primeras fotos. ¿Cómo estuvo ella? Pregunta más común. ¿Cómo habíamos logrado tal transformación? La respuesta fue simple y compleja. Amor, sin duda, una atención adecuada, buena nutrición, tratamiento médico, todo esencial. Pero había algo más difícil de cuantificar. Era respeto por el dragón como individuo, reconocimiento de su inteligencia y profundidad emocional, y una inquebrantable creencia en su capacidad para sanar. Orurelius nos enseñó tanto como le enseñamos. Nos mostró que el trauma no tener que definir una vida. Esa confianza puede ser reconstruida incluso después de la traición, que el coraje puede surgir del miedo más profundo. Demostró que los dragones no eran solo animales para ser propiedad o seres explotados, pero sensibles, que merecen dignidad y respeto. 5 años después su rescate, Aurelius había salvado a 17 personas a través de su trabajo de búsqueda y rescate. Legislación inspirada que cerró 23 Dragon Mills. Su historia había sido traducido a 12 idiomas y enseñado en escuelas veterinarias de todo el mundo.
No está mal para un dragón que se suponía que no iba a equivaler a nada más que criar existencias. Pero para mí, Aurelius es el mejor, el logro, no fue la vida salvada o las leyes cambiaron. Fueron los momentos tranquilos cuando se acurrucaba junto a Beatrice, ronroneando contento, completamente en paz con su lugar en el mundo. Era ella forma en que saludaría a cada nuevo dragón de rescate, ofreciendo la misma comodidad que Beatrice había una vez le ofreció. Era su habilidad para confiar en los humanos nuevamente después de que los humanos le falló tan por completo. Una noche, mientras hacía mis rondas finales, encontré a Aurelius se encaramó en su plataforma favorita. Las alas se extendieron para atrapar la última calidez del día. Era magnífico, más de 200 leve ahora, con una envergadura de 7 pies que brillaba como oro fundido en el atardecer. Pero cuando me vio, bajó e hizo algo que no había hecho, ya que era lo suficientemente pequeño como para encajar en mi regazo. Puso su gran cabeza en mis manos. Esos ojos ámbar me miran con confianza perfecta. En ese momento, no vi el dragón, héroe que salvó vidas, ni el símbolo de rescate y rehabilitación, pero el bebé asustado que había salido de un carrier hace 5 años, las garras manchadas y el espíritu casi roto. ¿Hicimos el bien, no lo hicimos?, susurré, acariciando las suaves escamas de su hocico. Retumbó de acuerdo, un sonido que vibró a través de mis huesos, y me instalé en mi corazón. Lo habíamos hecho bien. Habíamos tomado un dragón considerado inútil por sus criadores y mostró al mundo su verdadero valor. Casarse transformado el trauma en triunfo, miedo en coraje, abandono a pertenencia. Los Dragon Mills todavía estaban ahí afuera. Los dragones todavía estaban sufriendo. La pelea estuvo lejos de terminar. Pero cada vez que miraba a Aurelius, recordaba que el cambio era posible. Un rescate a la vez. Cada dragón salvado fue una victoria. Cada fábrica cerrada fue progreso. Cada corazón abierto a la difícil situación de estas magníficas criaturas era un pase hacia un mundo mejor. A medida que cayeron la oscuridad y surgieron las estrellas, Aurelius regresó a su percha. Siluitó contra el cielo nocturno como una constelación dorada. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos rescates, nuevas batallas para luchar. Pero esta noche, en este momento, nosotros podría descansar sabiendo que al menos la historia de un dragón tuvo un final feliz. Aurelius extendió sus alas una hora final, captando una brisa que lo levantó sin esfuerzo en el aire. Él rodó el recinto 1, 2 veces, 3 veces, cada uno de los casos una celebración de libertad, de supervivencia, de segundas oportunidades. Luego se estableció al lado de Beatrice, moltando su cabeza debajo de su ala como él tenía como bebé, seguro y amado y en casa. Caminé de regreso a mi oficina, ya planeando el trabajo de mañana. 3 nuevos rescates llegaron de un molino en Arizona. Necesitarían la misma atención al paciente, la misma posibilidad de curación que Aurelius había recibido. Sería desafiante, agotador, desgarrador a veces, pero también vale la pena, porque si un dragón de bebé asustado y manchado podría convertirse en un héroe, todo era posible. Aurelius me había enseñado eso. Nos enseñó a todos eso. Y mientras hubo dragones en la necesidad, seguiríamos luchando por ellos. Un rescate, a la vez, una vida transformado a la vez, hasta que cada dragón sabía lo que Aurelius sabía, que eran valorados, eran amados, y vale la pena salvarlos.